Bienvenidas amigas y amigos de Sonobox, gracias por estar aquí. Este va a ser un video para la serie de Isotope RX. Este es un formato de video largo, después vamos a estar subiendo formatos más pequeños para Reels y cosas en las redes en estos tipos de formatos que tratan de favorecer al algoritmo y estas nuevas formas de consumir contenido, pero este es el video largo para los más ñoños, ¿vale? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con este que es la introducción a RX. Y es importante hablar de este programa ya que Isotope RX es un estándar en la industria de limpieza de sonido. Vamos a estudiar los conceptos generales de este programa para entender cuál es el objetivo principal y qué usos podemos darle. Isotope es una empresa formada en el 2001 por Mark Etier y Jeremy Todd, con la misión de crear programas que permitieran facilitar la producción de audio. Y vaya que lo lograron. Crearon Ozone, un programa de masterización para música que usa procesamiento modular y que ha permitido que un montón de canciones y álbumes suenen con una calidad sobresaliente. Se ha posicionado como una de las más importantes suites de masterización que existen. Luego en el 2007 metieron otro gol con el lanzamiento de Isotope RX. De nuevo, cambiaron el juego al crear un programa que permitía manipular el sonido y lograr cosas que antes simplemente no se podía. Hoy en día es un estándar para la limpieza y restauración de audio, pues te permite una gran libertad de trabajo. Sus múltiples módulos te permiten trabajar de forma independiente, reducción de ruido frecuentes, continuo, transitorio, armónico, también eventos aislados y múltiples. Y ahí es donde radica la magia del RX. Realizar múltiples procesos bien enfocados y pensados es mucho mejor que realizar un proceso general más agresivo. Y es que todo proceso es degradante de la señal. Entender que cada decisión que tomas es desgastar en mayor o menor medida la señal original es la brújula que debemos tener en cuenta en la limpieza de sonido. Ahora, ¿cómo funciona el RX? Este programa es un procesador espectral de audio. Quiere decir que utiliza un espectrograma, un analizador de espectro para desglosar un evento sonoro en una arquitectura visual. Es un sistema de procesamiento modular cuya finalidad es crear un entorno de análisis profundo para intervenir quirúrgicamente una señal de audio. Pero, ¿qué es un analizador de espectro? Pues es un conjunto de transformaciones matemáticas que utilizan el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, o FFT. La FFT es un algoritmo que permite al RX hacer cálculos rápidos de las muestras de DFTs. La transformada discreta de Fourier. A grandes rasgos, cada DFT es una muestra de un momento específico de la señal, que brinda información expresada en energía y frecuencia. Lo que quiere decir que podemos visualizar las frecuencias y la energía específica en un periodo n de tiempo, o sea, en un instante específico de la fase. RX utiliza un montón de estas ventanas temporales de información para reconstruir el todo de la señal. Es como si amontonaras un montón de cuadraditos de información para crear un cuadrado más grande. En este caso, el cuadrado es un evento sonoro de tiempo amplio traducido en una gráfica que permite visualizarlo y trabajar en funciones de frecuencia y de la cantidad de energía que hay en cada una de ellas. Este astuto truco de overlapear muchísimas DFTs para reconstruir la señal es solo el principio de RX, ya que si quisiéramos hacer análisis de todos los muestreos de DFT para aplicar un proceso, dicho análisis solamente es teóricamente viable. Si quisieras aplicar un proceso con un tamaño de FFT de 4096 significa que tomará 4096 procesos por ventana, lo que nos lleva a que 4096 al cuadrado son más de 17 millones de operaciones, lo cual es absurdo en términos computacionales. Lo que hace el algoritmo de FFT es someter la muestra a una función de logaritmo base 2 para simplificar la cantidad de procesos a la hora de hacer análisis de muestreo, ya que si logaritmo base 2 a 4000 por 4096 se tendrían que realizar aproximadamente 49,000 operaciones. Eso comparado con 16 millones es muchísimo menos. Por esa razón RX puede hacer lo que hace. Ahora, todo esto existe gracias a una pieza más fundamental, la transformada de Fourier. Y aquí voy a hacer un paréntesis en el video. Y es que este cabrón, sí, que tiene la cara de tu compa fresa, que tiene un Mini Cooper y nunca te lo va a prestar,
Bueno, Fourier puede que sí te lo hubiera prestado porque él tenía como 10. Este cuate fue un verdadero rockstar de su tiempo, amigo de Napoleón. Asistió a la gran campaña napoleónica a Egipto en 1798, una campaña militar y científica a la cual asistieron, según Wikipedia, 167 científicos y especialistas, a los que llamaban savants, sabios. Aunque el objetivo militar de dominar Siria y Egipto para cortar el paso de los ingleses a la India fracasó, el objetivo científico fue un éxito, lo que ayudó fuertemente a posicionar a Francia como la potencia científica e intelectual más grande, y de la cual surgió la investigación de Egipto más gigantesca que se había hecho jamás, la descripción de Egipto. A su regreso, Fourier se puso a trabajar en la teoría analítica del calor, y resolvió esto mediante unas ecuaciones que permitían la descomposición en funciones periódicas en series trigonométricas, llamadas las series de Fourier. Esto fue revolucionario y por lo tanto criticado. Pero Fourier era influyente y tenía un alto rango dentro de la academia. Así que a pesar de sus retractores, él mismo publicó su trabajo en 1821. Ahora, esto es importantísimo, ya que hoy en día usamos la transformada de Fourier para todo. Cada que se analiza o procesa una señal es muy probable que se usen estas operaciones. Sin ellas no tendríamos telecomunicaciones, cachorritos, vacas peludas o chocolate. Y lo curioso es el momento en el que ocurrió. Finales del siglo XVIII, mismo siglo en el que se creó la masonería moderna en Inglaterra, la cual después surge también en Francia. Napoleón utilizó la masonería como una herramienta de cohesión política. La sabiduría de Egipto es muy utilizada por esta logia, y la campaña científica a Egipto pareciera un gran movimiento político, considerando todo esto. Por lo que yo me pregunto, ¿habrá visto Fourier algo en Egipto, lo cual ayudó a su trabajo posterior? ¿Y qué pudo haber sido? La transformada de Fourier nos permite descomponer una señal representada como función de onda en sus componentes sinusoidales, en sus senos y cosenos. Se puede decir que es utilizar las matemáticas para representar el funcionamiento y la composición frecuencial de las señales. Una señal como el audio puede entenderse como una función porque es una relación. Una relación entre un elemento X que va a estar presente en todos los valores del elemento Y. Una relación de tiempo y frecuencia. La transformada convierte información del dominio del tiempo y la lleva al dominio de la frecuencia. Ojo aquí, no te me pierdas, pues esta es la razón por la que en RX tenemos que tomar decisiones que inclinen la balanza hacia uno u otro lado. Mientras más favorecemos el proceso de la frecuencia, le quitamos precisión al análisis temporal y viceversa. Mantén esto en mente, pero ahora te va un dato aún más importante. El talón de Aquiles de RX. Y es que aquí es donde se cometen los errores más comunes, ya que son fallas estructurales. Y no es que esto sea un error del programa, es su funcionamiento básico, su estructura ontológica. La función Fourier es precisa en el análisis frecuencial y temporal, pero es mala conservando la fase, ya que solo puede aproximarse al valor real. La fase es analizada, suavizada y reconstruida, porque en una función estas posiciones son infinitas y no hay nada, ninguna computadora que pueda analizar el infinito, pero se puede acercar bastante. Aquí es donde la técnica del overlapeo funciona al suavizar las transiciones entre las muestras, pero no es perfecta. Estas fluctuaciones las podríamos llamar o nombrar como ruido o grano digital, ya que afectan en la percepción orgánica del sonido. De aquí viene el famoso sonido acuoso, que aparece en RX cuando se hace un proceso muy destructivo a una señal. La fase es muy importante para la identidad de un sonido. Aporta textura a la materialidad de la señal sonora, hablando desde la psicoescucha. Es una base necesaria en la estructura sonora y es fundamental para darle dirección a un sonido. Ahora, ¿esto por qué nos importa a nosotros? Cuando trabajamos con un sistema semicaótico como lo es la voz humana, esta está llena de cambios frecuenciales, de fenómenos de barridos e interferencias, de microfluctuaciones y saltos de fase. Todo esto en conjunto hacen que la voz, como sonido y por lo tanto como fenómeno de escucha, posea características de timbre, de posición espacial y de intención. Como fenómeno psicoacústico, es aquí donde podemos percibir la emoción con la que se dicen las cosas, el significado tonal, la duda y la exclamación. Estas y todas las opciones fenomenológicas y psicoacústicas residen en la congruencia del sistema que es la voz. Es lo que podríamos llamar como su materialidad, es su grano orgánico. Y es justamente eso lo que normalmente queremos preservar, la congruencia orgánica, la emoción
y el significado transmitido. Ojo aquí, otra vez, atento, porque ahora sí vamos a RX. Ya sabiendo esto, aprender cómo acomodar los settings del espectrograma. Lo primero que vamos a ver es el tipo de espectrograma. Empezamos por el Regular ST-FT. Es el tipo de espectrograma más común, lo puedes encontrar en otros editores y acomoda las frecuencias de una manera estándar y uniforme, y es la forma más simple de, digamos, dibujar y trabajar en RX. Luego tenemos la opción Auto Adjustable ST-FT. Esta opción va a ser seguramente la que más vas a utilizar porque acomoda automáticamente el tamaño de la FFT dependiendo el nivel de zoom que hagas en el espectrograma. Por ejemplo, si haces zoom horizontal en el tiempo, vas a ver que los sonidos transitorios serán más claros y definidos, pero si haces zoom vertical hacia la frecuencia, vas a ver los eventos frecuenciales y de notas musicales individuales con más definición. Luego tenemos la opción de multiresolución. Esta opción setea el espectrograma con una mejor respuesta a las frecuencias bajas y una mejor resolución de tiempo en las frecuencias altas. Esto de cierta manera imita las propiedades psicoacústicas de nuestra percepción y pretende mostrar la información importante pues más claramente. Luego tenemos la opción que se llama Adaptively Sparse. Esta opción logra la opción más nítida del espectrograma en el área de tiempo y frecuencia. Normalmente te deja ver más detalles a través del análisis, pero al utilizarla consume muchos recursos computacionales y la vuelve súper lenta. Luego tenemos la opción del tamaño FFT y aquí vamos a ver ejemplificado lo que les comentaba de decidir entre mayor resolución temporal o frecuencial. Entre más grande sea el tamaño de FFT, entonces va a ser mayor la resolución frecuencial y va a ayudar para eventos que son más grandes o largos en el tiempo, por lo que escoger aquí un número grande va a hacer que los eventos temporales tengan una menor definición. Y aquí es donde, por ejemplo, la opción del espectrograma autoajustable, pues es una muy buena manera de trabajar rápidamente aquí en RX. Posteriormente tenemos la opción de Enable Reassignment o permitir la reasignación. Es una forma de cálculo en el espectrograma que hace que sea más preciso el track del pitch y de los armónicos que componen una señal. Usando los controles de overlap de tiempo y frecuencia, te permite tener una mejor visualización, dependiendo de lo que decidas en tiempo o frecuencia, sobre todo en las señales que consisten en tonos, señales más tonales. Es una muy buena manera de trabajar para ser todavía más precisos. Lo que sí es que de nuevo esto consume muchísimos recursos de la computadora y no lo vas a poder usar para todo, porque si no sería lentísimo. Aquí les voy a mostrar un clip de cuánto se tarda en mi máquina, que obviamente no es la mejor del mundo, pero de todos modos es tardadísimo. Luego viene la opción de ventana o window. Aquí puedes seleccionar alguna de las opciones de procesamiento que te da RX. La diferencia entre estas es la cantidad de información que se va a derramar entre los bins de las frecuencias de las FFTs. Esto va a significar qué tanta información entre los bins que conforman las FFTs se va a traspasar. Para rápido, si utilizamos algún tipo de análisis como el rectangular, se consideraría una señal débil que permite mucho traspaso de señal. Y si utilizamos una forma más fuerte, digamos, como el Kaiser o el COS3, entonces eliminamos mucho de este traspaso de señal, pero perdemos un poquito de resolución en la frecuencia. Eso de nuevo nos ayuda para trabajar visualmente dentro del mismo espectrograma. Luego tenemos la escala de la frecuencia o Frequency Scale. Aquí lo que utilices te puede permitir a visualizar información más fácilmente. Estas diferentes escalas tienen diferentes características de cómo se despliega la información vertical de la frecuencia. La opción Linear muestra las frecuencias de una manera uniforme. Es la más usada cuando quieres analizar, por ejemplo, frecuencias agudas. La manera logarítmica es la escala que pone más atención a frecuencias bajas. La opción MEL, que viene de la palabra melodía, es una escala basada en frecuencia en cómo los humanos perciben el sonido. Esta opción es una de las más intuitivas, ya que corresponde a cómo escuchamos las diferencias en el pitch. Luego tenemos la escala Bark. Esta también está basada en cómo percibimos el sonido y corresponde a acomodar una serie de bandas frecuenciales más críticas. La opción, de nuevo, que más se va a utilizar probablemente es la opción MEL. Después tenemos las opciones de overlap de frecuencia y tiempo. Aquí, como muy intuitivamente nos dicen los nombres, vamos a darle una mayor resolución a la opción de overlap de información de FFTs para que prioricen
la frecuencia o el tiempo. Esto usado con la opción de reassignment puede darnos mucha claridad visual del evento, ya sea hacia la frecuencia o el tiempo. Ojo aquí, de nuevo, el problema de usar estas opciones es que no las puedes usar todo el tiempo porque requieren demasiados recursos de tu sistema. Luego vamos a la opción del mapa de color. Aquí a mí me gusta usar, por ejemplo, el estándar, que es el naranja y cian, del cian al naranja, pero hay muchas opciones que tú puedes probar. Prueba las que te funcionen, las que para ti sean más cómodas. No hay una opción correcta aquí, la que a ti te acomode. Luego del lado derecho, por ejemplo, aquí tenemos una opción del rango que vamos a trabajar de la amplitud. Ahora, aquí yo no entiendo por qué tengo una opción de trabajar con rangos que puedan ser distintos del 0 al menos 120. Cuando yo los acomodo todo se va a la mierda, entonces sinceramente aquí yo no sé cómo utilizarlo. Entonces siempre al 0 120. Si tú del 0 al menos 120. Si tú sabes por qué RX da la opción aquí de moverle, te agradecería que lo dejes ahí en los comentarios y nos ilustres a todos. Después tenemos la opción de reducir la calidad de visualización dependiendo del largo en segundos de la señal. Esto es un zoom out, entonces hace que la señal que estás visualizando es mayor a 90 segundos, va a reducir la calidad, lo cual va a hacer que cuando hagas zoom out va a ser más difícil ver eventos temporales como clics y cosas y transiciones, etcétera. Pero te permite tener mayor libertad en qué tantos recursos de la computadora pues vas a utilizar, lo cual nos lleva a la última opción de caché size. Aquí está seleccionando el límite de memoria que vas a utilizar para el procesamiento. Entre más alto sea, más alta será el nivel de memoria, pero también entonces más lento el procesamiento. Aquí podrás ajustarlo conforme a tu sistema. De nuevo, la opción que viene por default normalmente es la correcta. Ahora, todo esto que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con el procesamiento, es nada más cómo vamos a hacer que el espectrograma nos muestre visualmente la información, basado en todo lo que aprendimos anteriormente, gracias a las FFTs, gracias a las transformadas. Gracias a todo eso podemos tener esta visualización en términos de frecuencia y tiempo lineal. Esa es la magia de la visualización en RX. Y ahora sí, hasta aquí llegamos. Este es el final de este video, del primero, de la introducción. Posteriormente vamos a ver cómo utilizar lo aprendido en este video, ahora sí, para procesar señales a través de algunos de los módulos de RX. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias, te quiero mucho y nos vemos en el siguiente. Besos, bye.